En un reportaje realizado por el periódico El Universal, la Fiscalía General de la República emitió una resolución en la que, bajo la figura de confidencialidad, protege el número de carpetas de investigación y denuncias presentadas contra el presidente y los presuntos delitos por los que ha sido señalado. La Fiscalía considera que dar a conocer información específica de López afectaría directamente su intimidad, su honor y el buen nombre, e incluso vulneraría la presunción de inocencia al generar un juicio a priori por parte de la sociedad sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia. O sea, a Rosario Robles la meten al tambo sin siquiera tener pruebas ni de nada, de manera ilegal. Pero no le digan nada a Loco López porque pobrecito, violan su buen nombre y demás. No tienen madre. Esto aun cuando en enero de este año el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales ordenó en varias solicitudes dar a conocer si existían denuncias contra el presidente, López Obrador por supuesto, además si existían denuncias contra sus antecesores y dar a conocer las razones de esas denuncias. En la resolución, el INAI indicó que la difusión de estos datos contribuiría a garantizar el ejercicio de acceso a la información y favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los expresidentes y el actual presidente. Pero a la Fiscalía pues le vale madre, ¿no? Lo que quieren es ser tapadera de la rata de Palacio. Pero la verdad es que nos hacen un gran favor. ¿Por qué? Porque cuando ocultan el cochinero que hay en torno a Palacio, pues lo que hacen es confirmar que son unos cochinos, ¿o no? Mire, la propia Fiscalía, al negar la información de las denuncias en contra de López, nos confirma que hay denuncias y que son denuncias gordas. O sea que López tiene la cola sucia y que es una rata, por si querían más datos. ¿Sí? Y luego nos vamos a ir con este texto del Tiempo. Este texto lo preparé en exclusiva el viernes, me parece, y se publicó el sábado. Dice, del Día de Muertos a los muertos del día con AMLO. Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña, no pocos propagandistas y fanáticos de López Obrador motejaban la violencia criminal con un maniqueísmo sin freno. Todo lo resumían en consignas electoreras como los muertos de Calderón o los muertos de Peña. Sin duda la simplificación más pedestre de un problema de complejidad extrema que, sin embargo, tiene su génesis en la incapacidad de todo gobierno por responder a una de las mayores exigencias sociales. Nos referimos a la seguridad. Pero lo simpático del asunto es que si antaño los propagandistas de López Obrador se regodeaban con los muertos de Calderón, Ogaño guardan silencio frente al escandaloso número de muertos en el gobierno de Obrador. Y también resulta entendible que a los lopistas hoy no les guste la simplificación, a pesar de que los errores y los horrores de Obrador colocan a México no solo como uno de los países más violentos del mundo y con la mayor inseguridad, sino como el campeón del mundo en el número de muertos por COVID. Y es tal la magnitud de la mortandad en México por todas las causas imaginables que del tradicional Día de Muertos hoy hemos pasado a los muertos del día. Un recuento macabro que cada día sorprende a menos ciudadanos. Por eso, porque no podemos seguir indiferentes al tamaño de la gravedad de millones de tragedias, duelos y luto cotidiano, va un recuento elemental de los muertos de AMLO, cifra que coloca al de López Obrador como la mayor fábrica de muertos en el mundo. 1. Sin duda la mayor tragedia es la muerte de mexicanos a causa de la pandemia. La cifra oficial se aproxima a las 300,000 vidas perdidas. 300,000 vidas perdidas.
lo que significa que en 20 meses de pandemia se han reportado un promedio mensual de 15,000 muertos, lo que arroja un promedio de 500 muertos al día. Hoy es el día de los 500 muertos de López. Ayer fue el día de los 500 muertos, antier también. Así, en los últimos 20 meses. 2. Pero la cifra oficial de muertos por la pandemia es irreal, ya que las propias autoridades sanitarias revelan que por lo menos han muerto otros 300,000 mexicanos por COVID, pero no murieron en hospitales, etcétera. Lo que significa que al día habrían perdido la vida durante los últimos 20 meses 1,000 mexicanos. 3. Por su reincidencia, las muertes violentas en México ya superan las 105,000. 105,000 muertes violentas. ¿Usted se imagina cuánto es eso? 105,000 vidas perdidas en solo 36 meses del gobierno de Obrador, lo que arroja un promedio de 3,000 mexicanos muertos al mes, 3,000 al mes, lo que se traduce en 100 personas muertas por día. Sí, al día son 100 los muertos de López a causa de la violencia. 4. Otra epidemia también recorre el país. Se trata de la muerte de mujeres por motivos de género, crímenes conocidos como feminicidios. Distintas fuentes de organizaciones feministas reportan que en promedio cada día se identifican entre 10 y 12 mujeres a las que se le arrebata la vida. Tal promedio multiplicado por 36 meses de la gestión de López arroja poco más de 11,000 feminicidios en el gobierno de López Obrador. 5. Una epidemia más es la muerte de periodistas. El más reciente es el asesinato en Chiapas de Freddy López Arévalo. Según distintas fuentes, en promedio han sido asesinados en México casi 50 periodistas en los 36 meses del gobierno de López. Más de un periodista muerto al mes. Y por cierto que este texto se escribió el viernes y ya el sábado murió otro periodista. Asesinado, claro. 6. No se tienen cifras oficiales de niños muertos a causa de la falta de quimios, pero algunas organizaciones estiman que por lo menos 5,000 menores han fallecido por esa causa en los 36 meses del gobierno de López. 7. Tampoco existe una estimación de las mujeres fallecidas a causa de la carencia de medicamentos para el cáncer. 8. Es la misma situación, mejor dicho, en la misma situación está el número de hombres o mujeres dedicados a la medicina, la enfermería y en general al trabajo sanitario que han perdido la vida por el mal manejo de la pandemia. Solo se dice que son miles. 9. En la tragedia de Tlahuelilpan, por ejemplo, perdieron la vida 132 personas. En la caída del metro, 26. Apenas ayer, en el estallido, fueron 30 personas. Y en las masacres han sido asesinadas cientos de personas. Al final, en el gobierno de López Obrador no se debe celebrar el Día de Muertos, sino que todos los días de esos 36 meses debemos condenar los muertos del día de hoy. Y es que el de López Obrador, más que un gobierno al servicio del pueblo, es la mayor fábrica de muertos en el mundo. Tragedia que día a día enluta a miles de familias y que en los primeros 36 meses de gobierno enlutó a millones de mexicanos. Por eso estamos de luto el día de hoy, en solidaridad con millones de mexicanos que están de luto por ese casi 1,000,000 de mexicanos muertos a causa del gobierno criminal de López Obrador.